Hoy lo que vamos a ver es el Reglamento Internacional para Prevención de Abordajes. Ese reglamento Hola. es... Hola, ¿sí? Me pareció que había una pregunta. Ese reglamento es como si fuera, digamos, trasladando el entorno a todo lo que es el marco terrestre, el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes, lo que tiene son las reglas de gobierno, las reglas de conducción de un buque, y llevado al marco terrestre sería como las reglas de tránsito, ¿sí? Las reglas de tránsito y las reglas que obligan, qué cosas obliga a que los buques hagan mientras están navegando, ¿ok? De vuelta, como todas las recomendaciones, regulaciones y estándares en la náutica, en la vida marina, nacen provocadas por algún catalizador que acelera su puesta en marcha. En este caso, el RIPA, el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordaje, también fue puesto, digamos, se empezó a organizárselo como reglas de navegación a partir de un accidente que fue el hundimiento del Andrea Doria, un buque de bandera italiana, hundido en la década del 60. A partir de ahí, bueno, los organismos internacionales empezaron a trabajar en una estandarización de procedimientos para reglamentar la navegación y que no, digamos, para prevenir justamente los abordajes, es decir, los choques de buques en el mar o en las aguas navegables, ¿sí? En este caso, este buque, el Andrea Doria, había chocado con otro y se fue al fondo, con víctimas y toda la historia, ¿no? Bien, el RIPA es un libro, es un documento que está dividido en 5 partes, en 5 capítulos, digamos, que van de la A a la E. La primera parte del capítulo habla de las generalidades, que son las 3 primeras reglas, que es cuál es el sentido, a quién apunta, ese tipo de cosas. La sección B es la que habla de las reglas de rumbo y gobierno, es decir, cómo debe llevarse el rumbo y gobernar un barco. La sección C habla de las luces y marcas, es decir, las luces que deben llevar los barcos para identificarse durante la noche, y las marcas para hacer lo mismo, identificar la condición de navegación durante el día. Es decir, de noche se identifica un buque por sus luces, ¿sí? Es decir, la condición en la que está navegando, en qué dirección, ¿sí? Y la condición, si está navegando con gobierno, sin gobierno, si está restringido por alguna razón, restringido por el calado, restringido por la maniobra, ¿sí? Y de día, como las luces no se ven porque las oculta la luz del sol, se utilizan marcas, ¿sí? Marcas que se ponen en los barcos, formadas por esferas, rombos, cilindros, que combinados en una estructura muestran lo mismo que mostrarían las luces de noche. La sección D o el capítulo D habla de las señales acústicas y luminosas, que las señales luminosas no es lo mismo que las luces. Las señales acústicas son para anunciar alguna maniobra o algún procedimiento que el buque está llevando a cabo, ¿sí? Y las señales luminosas son en general para acompañar esas señales acústicas con algún tipo de destello de luces. Y el E, que está mal ahí, luces y marcas, habla de las condiciones finales de navegación. Bueno, vamos a ver la parte A, que son las generalidades, esta la vamos a pasar rápido. Digamos, todo lo que, cada parte, cada sección del RIPA está ordenada por reglas, ¿sí? La regla número 1 en este caso lo que da es el ámbito de aplicación, el ámbito de aplicación, es decir, a quién se aplica el RIPA. Y desde ese punto de vista, quiénes están obligados a responder y a respetar y cumplir con las reglas que implica el RIPA. El RIPA lo que dice es que aplica a todos los buques que estén navegando en alta mar o en cualquier agua, ¿sí? Que esté comunicada con alta mar y que sea navegable, ¿ok? En el caso nuestro, después aparece otra documentación, que es el régimen de la navegación, ¿sí? El Reginave, que lo que hace es extender esto no solo a las aguas que tienen contacto con el mar, sino también a los grandes lagos o lagos navegables interiores de un país.
digamos, todas las reglamentaciones locales, es decir, por arriba del RIPA, deben incluir al RIPA y no modificarlo. ¿Por qué? Porque el RIPA es de aplicación global, es decir, lo mismo que vamos a ver ahora, las mismas reglas que vamos a ver de navegación, luces y marcas que vamos a ver ahora, se aplican en todo el mundo, son comunes para todos los países. Por lo tanto, ningún país debería modificarla porque si no, sus navegantes van a encontrar contradicciones cuando crucen aguas, pasen a navegar en aguas de otro país. ¿Ok? Por lo tanto, si se incorporan esas reglas en reglamentaciones locales, deben incluirlas sin ningún tipo de modificación. ¿Sí? Puede haber reglas especiales que tienen que ver con la navegación en aguas restringidas, por ejemplo, dentro de la rada de un puerto o en alguna zona en particular en aguas interiores. ¿Sí? Las luces y marcas deben ser respetadas tal como está. Después, bueno, cómo adoptar los dispositivos de separación de tráfico para dividir el tráfico en zonas donde hay congestión de tráfico, canales de, digamos, congestiones de tráfico generalmente ocurren en canales navegables, ¿sí? Muy cerca de puertos, donde el tráfico marítimo o el tráfico de buques es muy alto, ¿sí? Por ejemplo, el Canal de la Mancha, Canal de Suez, los canales entre las islas del sudeste asiático, donde la cantidad de barcos que pasan es infinitamente mayor que la que vemos nosotros aquí, por lo tanto en ese caso hay que aplicar reglas de separación de tráfico. ¿Sí? Bien, en cuanto a responsabilidades, acá vamos un poquito más atrás. ¿Qué quiere decir la palabra buque? ¿Sí? Es decir, pues esto dice, aplica a todos los buques. Bueno, pero ¿qué demonios es un buque? Quizás de más adelante. Un buque es, digamos, toda embarcación que, que tiene navega por algún tipo de propulsión autónoma, es decir, tiene su propia propulsión, ¿ok? Es decir, un buque portacontenedores es un buque, una lancha es un buque, un bote a remos, donde la propulsión son los remos, también es un buque, caen dentro de esa definición. En cuanto a responsabilidades, acá se definen dos figuras, y yo agregaría una tercera. La primera es el armador, la segunda es el capitán. En algunos casos puede coincidir esas dos figuras en una misma persona. Por ejemplo, el armador es la persona física o jurídica, es decir, el señor tal o la empresa tal, que tiene la propiedad de un buque, ¿sí? Sea un portacontenedores, un velero, una lancha o un bote de remos. ¿Está? Es el dueño al cual se le ha expedido la matrícula de ese barco. ¿Está? El capitán, por otro lado, es la persona física, eso sí es una persona, no puede ser una persona jurídica, que está a cargo del buque, que está a cargo del gobierno del buque, del dominio y de la navegación del barco. ¿Está? En un barco de recreo, un velero, una lancha, la figura del armador y la del capitán generalmente son la misma. Yo tengo mi velero, que se llama Intrépido, bueno, yo soy armador y capitán de ese barco. ¿Está? Un buque de pasajeros, un crucero de pasajeros de la línea Costa, ¿sí? El armador es la empresa Costa y el capitán es la persona que tiene el control y la capitanía del barco, es decir, el comandante del barco. ¿Está? En este caso, en cuanto a las responsabilidades, ninguna disposición del RIPA exime al armador, al capitán o a la tripulación, que sería la tercera figura, los tripulantes, ¿sí? Y la cuarta serían los pasajeros. ¿Está? Es decir, el tripulante es aquella persona que tiene alguna certificación profesional, deportiva o de algún tipo, que acompaña en el gobierno al capitán y que está a las órdenes del capitán. ¿Sí? Eso es la tripulación, es decir, la figura del tripulante. Y la figura del acompañante o del pasajero es cualquier otra persona que no tiene ninguna certificación ni responsabilidad alguna respecto del barco y que está navegando a bordo de él. En este caso, el RIPA no exime para nada al capitán, al armador, al capitán o a la tripulación de cualquier consecuencia que sea producto de la negligencia en el cumplimiento del RIPA. Es decir, si un buque, un barco, un velero, una lancha choca con otra, ¿sí? Los responsables son, el responsable directo es el capitán, ¿sí? Después se decidirá en un sumario si tuvo responsabilidad o culpa, ¿sí? Y
esa culpa, digamos, esa responsabilidad se extiende al armador. ¿Está? Es decir, pagan los dos. ¿Ok? Bien, definiciones generales, justo, acá estábamos lo que estábamos hablando. Perdón, ¿y la tripulación también paga? La tripulación en principio no, pues, digamos, puede ser, digamos, del sumario puede salir como que la culpa ha sido del tripulante, pero el capitán está obligado a permanecer siempre en vigía, digamos, en atención de su tripulación, con lo cual también tiene alguna razonabilidad, digamos, no se le va a aplicar quizás después, eso lo define el sumario. Si después se ha sido un accidente grave donde ya hay víctimas y otro tipo de cosas, se convierte en una causa penal, ¿sí? Pero en principio, en general, no Ahora, pasa, no hay, no en pasa un más viaje allá. como Dale, el que fueron a la Antártida, sí, donde en algún momento el capitán tiene que dormir. claro. Ahí Sigue siendo responsable durmiendo, ¿no? Tiene que delegar la responsabilidad en otro. sí, le cabe la responsabilidad igual, digamos, de un sumario, él es el responsable del barco, y bueno, le pasó la responsabilidad al que estaba de guardia en ese momento, con lo cual de alguna forma la ligan los dos, digamos. Quizás por estar durmiendo la va a ligar menos, pero no lo evita de quedar sin, tipo, sin ninguna carga, ¿ok? Con lo cual tiene que elegir bien a su tripulación, ¿está? Es decir, no puede llevar a cualquiera, tiene que estar Claro. con alguien que sea capaz. Bueno, en cuanto a las definiciones, buque, por ejemplo, vuelvo atrás, el accidente del Costa Concordia, ¿sí? ¿Se acuerdan el crucero de pasajeros que quedó varado sobre unas islas en un canal en Italia? Sí, sí. Bien, ahí pagan los dos, digamos, el capitán por su negligencia y la compañía por, digamos, todo lo que tiene que ver con la causa civil atrás de eso o lo penal que haya surgido. ¿Está? Después, en el caso nuestro, digamos, el que actúa en el sumario es la Prefectura Naval Argentina, que es la autoridad de aplicación en las aguas, es decir, la policía de las aguas, con lo cual, es la fuerza policial, con lo cual el primer sumario y determinación de responsabilidades lo hace la Prefectura. Si no es nada grave, ha sido un choque entre barcos, la Prefectura a lo sumo dictamina una multa, punto y aparte, se paga la multa y nada más. Y después se arreglan entre los seguros de uno y otro para pagar los probables costos, los costos que hubiera habido de los daños en los barcos. Si el accidente ha sido más grave y implica víctimas, entonces ahí sí ya participa un fiscal, un juez, lo mismo que en un choque de autos, digamos, no cambia absolutamente nada. Si es un choque normal, ni siquiera participa la policía, se arregla directamente entre los seguros. Si es un choque ya con víctimas, sí, va a tener que participar la policía y va a aparecer un fiscal y un juez atrás, ¿sí? Y una causa. En las aguas la única diferencia es que la policía hace el sumario. ¿Está? Y después el resultado de ese sumario lo toman las compañías de seguro para una hacerse cargo y la otra no. ¿Está? O hacerse cargo las dos si las culpas, las responsabilidades fueran compartidas. Volviendo al tema de definiciones. Buque es toda clase de embarcación, incluidas las naves sin desplazamiento y los hidroaviones. Es decir, un hidroavión que está posado en el agua y en ese mismo momento se convierte en un buque. ¿Sí? De momento que levantó vuelo pasa a ser un avión. Pero mientras está apoyado en el agua y está carreteando, entre comillas, sobre el agua, tiene que respetar el RIPA, porque es un buque. ¿Ok? Dentro de la categoría de buque, ¿sí? Hay distintas clases. Los buques de propulsión mecánica, claramente todo buque que tenga un motor, digamos una máquina que lo propulse, eso va desde una lancha, un bote con un motor fuera de borda, o un petrolero, un buque portacontenedores o un buque de pasajeros. Por oposición al buque de propulsión mecánica, los buques de vela, ¿está? Que es todo buque que se propulsione como mecanismo primario de propulsión, la vela, y si tiene motor, mientras no use el motor. De momento que el buque de vela baja las velas y empieza a usar el motor, pasa a ser un buque de propulsión mecánica, ¿sí? Esa clasificación entre propulsión mecánica y propulsión a vela tiene que ver con las prioridades de paso y, digamos, las prioridades de acción sobre el agua. Un buque de propulsión mecánica tiene más maniobra, en cierto modo, que un buque de vela. Por eso, en general, los buques de vela tienen prioridad de paso sobre los buques de propulsión mecánica. Tiene que ver con eso.
Dentro de los buques también hay otra clase que clasifica a los buques dedicados a la pesca. Si bien son buques de propulsión mecánica en general, como llevan aparejos de pesca, ¿sí? Y están trabajando en el agua, tienen una categoría especial porque tienen que tener cierto tratamiento especial. Y después, por último, los hidroaviones, que es toda aeronave que de momento que se posa sobre las aguas, de vuelta pasa a ser un buque y tiene que respetar el RIPA. Con lo cual, los pilotos de hidroaviones tienen que conocer las dos reglas, digamos, las reglas de navegación aérea y las reglas de navegación en el mar o en las aguas. ¿Está? Se les complicó la vida. Vamos a la parte B, que habla de las reglas de rumbo y gobierno. Esto es, digamos, la conducta, la acción que los buques tienen que llevar ante cualquier condición de visibilidad, ¿sí? La primera regla en este caso es la regla 6, que habla de la velocidad de seguridad y define a la velocidad de seguridad. Es decir, ¿cuál es la velocidad de seguridad? La velocidad de seguridad es la mínima que permite a la embarcación navegar con control, ¿sí? Es decir, en un buque de motor hay una velocidad mínima donde yo puedo gobernar el barco. Por debajo de esa velocidad y ya el timón no me responde o no lo puedo hacer virar rápidamente, ¿sí? Entonces, esa velocidad de seguridad es la mínima velocidad en la que aún tengo gobierno del barco, ¿sí? Esa mínima velocidad de seguridad es la que se va a usar en ciertas condiciones. Por ejemplo, navegando dentro de un puerto, debe navegarse a la velocidad de seguridad, es decir, a la mínima velocidad de control del barco, que en general está definido en la entrada de los puertos y en términos generales está en el orden de los 3 nudos, ¿sí? Es decir, no debe navegarse dentro de un puerto a una velocidad superior a los 3 nudos, ni mayor a la velocidad, ni menor, perdón, a la velocidad de seguridad del barco. ¿Está? En condiciones de mala visibilidad, si estoy navegando con niebla, por ejemplo, o en alto tráfico, tengo que navegar a la velocidad de seguridad, es decir, a la mínima posible, ¿sí? Cuando el estado del viento o de las olas o de la corriente o en la proximidad de peligros, también tengo que operar con esa mínima velocidad. La única condición por la que puedo levantar un poco la velocidad de seguridad en estas condiciones, donde debería navegar en la condición de seguridad, es si tengo un radar que me permite, digamos, bypassear o pasar por arriba alguna de esas condiciones, ¿sí? Ahí podría llevar a levantar algo la velocidad, pero lo recomendable sigue siendo navegar a la velocidad de seguridad. Estas reglas, la 4 y la 5, y especialmente la 5, la 4 habla del, digamos, el ámbito de aplicación, ¿sí? Estas reglas, las que siguen a continuación, aplican a cualquier condición de visibilidad. La regla 5, esta es quizás la más importante, porque acá es donde se le carga la responsabilidad al capitán. Dice que un buque, ¿sí? Cuando habla del buque, habla del capitán, porque el buque no lo puede hacer por sí solo, debe en todo momento mantener una eficaz vigilancia visual auditiva utilizando todos los medios disponibles. Eso significa que el capitán y quien está al mando del buque debe permanentemente estar alerta de las condiciones de la navegación, de su propio buque y del tráfico que tiene alrededor, utilizando todos los medios que tiene a su disposición, ¿sí? En un velero de los nuestros, normalmente lo único que hay a disposición son los ojos y los oídos para mirar alrededor, ¿sí? En un barco un poco más grande, con un presupuesto mucho mayor, tengo AIS, radar, VHF, un plotter, entonces tengo que utilizar todos esos recursos para mantener la vigilancia del tráfico que tengo alrededor, ¿está? Es decir, ante cualquier duda y ante cualquier imposibilidad, diciendo, uy, me chocó, pero yo no lo vi. La verdad que no es excusa, porque ese yo no lo vi está en contra de esta regla, ¿sí? Esta regla mata al yo no lo vi, ¿sí? Es decir, estoy obligado a verlo, a mantener permanentemente esa atención acerca de lo que tengo alrededor. Ojo, estamos hablando de navegación en las aguas, donde todo ocurre relativamente muy lento comparado con lo que ocurre en la calle, donde un auto puede ir a 60, 100 kilómetros por hora o 30 kilómetros por hora, ¿sí? 30 kilómetros por hora son
16, 17 nudos. Un velero de los nuestros navega 6, 7 nudos, unos 12, 13 kilómetros por hora. Una bicicleta va más rápido que eso, ¿sí? Con lo cual, digamos, es posible mantener la vigilancia, porque esa es la aproximación a otro barco en el que puede ocurrir algún abordaje, algún choque, va a ocurrir lentamente, ¿está? Si finalmente termino chocando es porque estaba en una situación de alto tráfico o porque me distraje durante mucho tiempo, ¿está? Es decir, al fin del día, lo importante acá, el objetivo, voy a poner mi mouse rojo, es este. Valorar permanente la situación y riesgo de colisión mientras está navegando. Es decir, permanentemente tengo que tener esto presente, ¿sí? Normalmente cuando estamos navegando, el timonel se pone sobre una banda, porque el barco va un poquito escorado, y ve perfectamente sobre la banda, es decir, adelante y hacia el costado, sobre la banda en la que está sentado, tiene visibilidad perfecta. Del otro lado, las velas pueden tapar la visibilidad. Entonces lo conveniente es decir, bueno, vos, che, sentate ahí y haceme de vigía sobre la banda contraria. Es decir, avísame si tengo algún buque, alguna velero, lancha, que se me cruce en el camino con la que pueda tener algún tipo de incidente. Y generalmente los vemos 50, 100 metros, le decimos, che, tenés uno entrando por tal lado, otro cruzando por tal otro. ¿Está? Ese es el tipo de anuncio que le vamos a dar. Bien. Maniobra para evitar el abordaje. Regla 8. Toda maniobra que un buque haga, es decir, buque de vuelta, buque de motor, buque de vela, un bote de remos, todo cambio de velocidad, cambio de rumbo, tiene que ser efectuado de forma clara y lo suficientemente amplia y con el tiempo suficiente para que pueda ser percibido, es decir, observado por los otros buques, ¿sí? Eso quiere decir que si yo estoy navegando, tengo que recordar que el que está viniendo, por ejemplo, en dirección contraria a la mía, tiene que tener una idea clara de cuál va a ser mi maniobra. Es decir, si yo veo que voy en un rumbo de colisión contra otro buque, que todavía lo tengo a 150, 200 metros adelante, entonces, para esquivarlo lo que voy a hacer es caer a estribor, es decir, irme como en la calle hacia el lado de la derecha, es decir, caer al carril a estribor. Y lo voy a hacer de tal forma que el barco que tengo de frente, el capitán, el timonel que está en el barco que tengo enfrente, aprecie claramente que yo me estoy corriendo. Es decir, no voy a hacer un movimiento cortito, sino que voy a hacer un torcimiento del timón tal que el que viene adelante pueda ver inmediatamente que mi proa cambia y empieza a ver mi banda, ¿sí? Es decir, tiene que ser un movimiento claro. Y obviamente, una vez que lo hice, no puedo volver al mismo rumbo y mostrarle la otra banda, es decir, estar haciendo movimientos dubitativos. Es decir, tiene que ser una maniobra clara, que el otro, digamos, la otra embarcación, el otro buque, pueda apreciar claramente y no tenga dudas de lo que yo voy a hacer. Y a su vez él debería hacer lo mismo conmigo. ¿Está? Y con tiempo suficiente, estamos hablando de 150 metros, ¿sí? Si está navegando a 4 o 5 nudos, le da el tiempo suficiente, 2 o 3 minutos, como para apreciar la maniobra y corregir su propio rumbo. Tengo una pregunta muy... Adelante. No hay una identificación que seas timonel principiante, como hay en la conducción vehicular. No hay. Y que sería como... Sí, ponerle... sí, digamos, pero... De vuelta, no son reglas complicadas, de vuelta, todo ocurre lentamente. Te diría que en el velerismo, en la vela, son muy pocos los accidentes. Si ocurren son por distracciones muy elementales y ocurren raramente. Ocurren sí bastante más asiduamente en la navegación a motor y en canales angostos, dentro del delta, donde los ríos son angostitos, básicamente porque van a mayor velocidad, porque digamos las lanchas de planeo, digamos las que no desplazan, ¿sí? Cuando aceleran levantan la proa, con lo cual el timonel pierde un poco de visibilidad de lo que tiene adelante porque la proa le tapa un poco el horizonte, ¿sí? Es decir, no ve lo que tiene en los primeros 50 metros delante de la proa,
si se le cruzó justo un bote en ese momento, no lo ve. Por lo tanto, debería en ese caso, en esos canales, bajar a una velocidad de seguridad, la velocidad de seguridad de esa lancha o de ese crucerito, para poder ver lo que tiene adelante. Generalmente los accidentes ocurren en esas zonas. Por mayor velocidad queda menos tiempo de reacción y por la propia condición de navegación, que les impide tener una visión clara de lo que tienen alrededor. Es decir, con lo cual ahí se asocia la responsabilidad de estar en vigilancia permanente y la navegación en velocidad de seguridad, donde encuentro condiciones que no permiten desarrollar mayores velocidades. ¿Está? Aún así, cuando yo tuviera que adelante mío tengo todo el, no sé, el río San Antonio o el canal Vinculación vacío, ¿sí? La verdad es que deberían igual navegar a velocidad de seguridad. ¿Por qué? Porque esas lanchas cuando van a alta velocidad lo que hacen es generar oleaje, ¿sí? Y no son olitas chiquitas, son olitas de 50, de 1 metro, 50 centímetros, 1 metro de altura, ¿está? Cuando esa ola llega a la costa en las islas, esas olas se suben a la costa y barren con lo que está en la costa. Se puede llevar una gallina, un perro o un chico que está jugando en el borde, ¿sí? Si es una ola grande, se lo lleva puesto. Con lo cual, no solo es, digamos, no solo es la preocupación de chocar contra otro barco, sino lo que mi barco, lo que mi buque produce al momento de navegar. ¿Está? La ventaja de los veleros es que van terriblemente lento, con lo cual estas cosas no pasan. Bien, conducta de los buques navegando en canales angostos. Canales y angostos es un término hasta redundante, es decir, de momento que hablamos de canales, debemos suponer siempre que estamos hablando de un canal angosto, es decir, una zona de navegación restringida, ¿sí? Acotada en el ancho, donde hay aguas navegables. Y fuera de ese canal no encuentro aguas navegables, es decir, no encuentro profundidad para poder navegar. No encuentro profundidad o tiene ciertas condiciones, no sé, rocas, restingas que no me permiten navegar por ahí. Entonces voy a tener que navegar por el canal navegable, es decir, por la zona navegable. En este caso, los que tienen prioridad para navegar dentro de los canales son todos los buques mayores a 20 metros de eslora, es decir, de largo, ¿sí? Que están restringidos por su calado o por su maniobra, o por ambas cosas. ¿Está? Estos buques que vemos aquí, por ejemplo, portacontenedores, estos buques pueden llegar a calar entre 6 y 9 metros, es decir, el barco se sumerge en el agua 6 a 9 metros. Con lo cual, si está navegando en un canal como el Mitre, que tiene unos 150, 200 metros de ancho, ¿sí? Y 9 metros de profundidad, 10 metros en la parte más profunda, y fuera de eso nos encontramos con 2 metros de agua en el mejor de los casos, ahí están restringidos por su calado, por lo tanto tienen prioridad para navegar dentro del canal, ¿sí? Si están restringidos por la maniobra, porque vienen remolcando o empujando a otro barco, con lo cual maniobrar se les hace difícil, por supuesto que deben tener prioridad. Entonces ahí se aplica la siguiente regla. Los buques de eslora inferior a 20 metros, ¿sí? Y los buques de vela en ningún momento deben estorbar a estos otros buques para que ellos puedan navegar con seguridad dentro del canal. Es decir, si yo con mi velero, por alguna condición, estoy navegando dentro de un canal navegable, un canal angosto, y veo que se me aproxima un buque de estos, obviamente no lo voy a enfrentar por el tamaño, simplemente ni se me va a ocurrir. Pero lo que tengo que hacer es correrme a un costado, a un beril del canal, para darle paso, ¿sí? Es decir, no debo estorbarlo de ninguna forma. Si me voy a adelantar, es decir, en caso de buques más grandes, se aplican otras reglas para, por ejemplo, cuando se va a virar un recodo, es decir, doblar una curva del canal o adelantarse un buque a otro, ahí deben utilizarse señales sonoras que están explicadas en reglas más adelante. ¿Sí? Jorge, ¿Te escucho? ¿qué pasa cuando tipo, vas a entrar a La Plata Sí, y que es un puerto comercial, correcto. pero también el canal de acceso es canal de acceso para embarcaciones Arturo, deportivas? sí. ¿Cómo se maneja? Porque, digamos,
cuando se pone muy complicado, el velero va muy, pero muy lento. Tal cual. Bueno, Puerto de la Plata lo que controla el tráfico, la estación de Monte Santiago, es decir, el puesto de prefectura de Monte Santiago, el que está justo en el medio del canal, en la entrada, ¿lo ubicás? Espera, te vamos a poner la carta, así lo vemos. No. Conozco el Puerto de la Plata por todo lo que le escuché a la gente, pero nunca fui. Bien, espera, te lo mostramos acá. Uy, se me fue. Pero eso que vos contás del Puerto de la Plata, ¿no es lo mismo que pasa en Puerto Madero? Que En Puerto Madero lo mismo, tal cual. buquebús? Sí, también pasa lo mismo. Puerto Madero es un poquito más liviano, no hay Es tremendo. tiene mucho tráfico, pero en La Plata te diría hasta tiene más. Y lo que pasa es que el buquebús cuando venía Bien, a no los peces. frenaba. Tal Tenía cual. que salir Bueno, ahí lo que hay que corriendo. estar, digamos, de vuelta. Aplica la regla esa que decía que tenemos que tener vigilancia permanente con todos los medios a disposición. Si voy a entrar a un puerto, entonces lo que tengo que hacer, además de estar en escucha en el canal 16 de VHF, estar en escucha del canal de operación del puerto, ¿sí? Porque ahí lo que voy a escuchar es el tráfico, es decir, voy a escuchar el anuncio de la entrada o salida de un ferry, de un buque, de un remolcador. Entonces ahí, si no está controlado por la prefectura o la costera que sea, con solo escuchar la radio me voy a dar cuenta de eso, ¿sí? Por ejemplo, este es el Puerto de la Plata, ¿está? Toda esta zona de acá afuera es la rada de espera. Acá pasan permanentemente buques y la lancha de los prácticos que salen y entran a velocidad muy rápida. De momento que uno va a entrar a este canal, debe radiar a prefectura, que está aquí, esta, ¿sí? Por canal 16. Esta zona se llama destacamento de la isla Monte Santiago, ¿sí? Entonces, se radia Monte Santiago, control Monte Santiago, control Monte Santiago, control Monte Santiago para Intrépido, prefectura va a contar adelante Intrépido, estoy a media milla del canal de acceso, pido permiso para ingresar, para dirigirme a, no sé, el Club Regatas La Plata. Autorizado o no autorizado por tráfico de, no sé, me van a dar algo y me van a poner una condición de espera. ¿Está? Es decir, ahí controla la prefectura. ¿Sí? Lo mismo pasa si entraras al puerto de Montevideo, al puerto comercial. Generalmente no se entra, porque hay un puerto deportivo por afuera, pero en esas condiciones, quien administra tráfico es la estación costera. ¿Ok? Bien, vuelvo acá. La regla 10, dispositivos de separación de tráfico. Esto aplica para también, dentro de los canales, cuando debe navegarse dentro digamos, respetando un sentido de circulación dentro del canal y no está permitido, digamos, pasarse a la banda contraria pues, si no hay espacio. En ese caso se arma lo que se dice un dispositivo de separación de tráfico. En las cartas van a aparecer como lo que ven acá abajo, es decir, como una línea violeta o rosa, en la carta con dos flechas, ¿sí? Fíjense acá, que marca el sentido de navegación. En este canal, los buques que van de derecha a izquierda deben ir por su mano, ¿sí? Y los que van de izquierda a derecha por su otra mano, y no tienen permiso, no tienen autorización para cruzar de mano, ¿sí? Sí para adelantar, mientras en ese proceso de adelantamiento no penetren, no pasen a la mano contraria, ¿está? Esta zona de apertura acá es una zona de paso, una zona de cruce, es decir, en canales donde están implementados este tipo de separaciones de tráfico, existen zonas de cruce para el tráfico que tiene que, digamos, cruzar el canal de algún lado, sería como la boca calle, ¿está? Donde aquí tiene prioridad siempre el tráfico sobre el canal, mientras que el que cruza debe esperar a que el canal quede liberado para poder cruzarlo, ¿está? De vuelta, aquí aplica la misma regla que en el caso anterior, buques inferior a 20 metros de eslora y buques de vela no deben estorbar de ninguna forma el tráfico de los buques que están restringidos para navegar en ese canal. Bien, ahora las reglas específicas para los buques de vela. ¿Está? Esta es una parte divertida. Porque nos toca a nosotros, digamos, esto habla de las responsabilidades y las actitudes que debemos tomar nosotros como navegantes a vela, ¿sí? Cuando dos buques de vela se aproximan el uno al otro, es decir, en rumbo de
en probable rumbo de colisión, ¿está? Con riesgo de abordaje, uno de los dos tiene que salir de la derrota del otro, es decir, debe liberar al otro de su cambio de rumbo, es decir, establece prioridades, ¿está? La primera es que cuando uno de ellos, la leo tal como está, digamos, desde RIPA, traducida desde RIPA, cuando uno de ellos recibe el viento por bandas contrarias, cuando cada uno de ellos recibe el viento por bandas contrarias, como por ejemplo en este caso, este velerito de aquí, un láser, está recibiendo viento por esta banda, es decir, por el través de estribor, ¿sí? Mientras que este otro lo está recibiendo por el través de babor. Este, el de la derecha, dado que recibe el viento por el través de estribor, está amurado a estribor, ¿sí? Cuando digo amurado, quiero decir que los sobenques que sostienen, que están trabajando, que amuran al palo, son los sobenques del lado de estribor, mientras que los del lado de babor, del lado de sotavento, están más bien flojos, no están haciendo fuerza, ¿está? Porque el viento está empujando al barco para este lado. Lo contrario pasa de este lado. Este otro velero de velas media amarilla y blanca está recibiendo el viento por su banda de babor. Los sobenques que trabajan entonces son los de babor, ¿sí? Y por lo tanto está amurado a babor, ¿está? Cuando uno de ellos, cuando los dos reciben el viento por bandas contrarias, que es este caso, el que lo recibe por babor debe apartarse de la derrota del otro. Es decir, en esta condición, este velero amarillo debe salir de la línea para no colisionar. Es decir, quiere decir que el que viene amurado a estribor tiene prioridad de paso y el que viene amurado a babor debe ceder el paso. En esta maniobra le queda muy poco espacio para reaccionar, ¿sí? Milisegundos, ¿está? El que debería salir acá es entonces este de velas amarillas y blancas, ¿está? En el otro caso, cuando ambos reciben y se aplican en secuencia, cuando ambos barcos reciben el viento por la misma banda, el buque, el velero que está a barlovento es el que debe apartarse de la derrota del otro. ¿Está? Hay una regla fácil para entender esto. En el primer caso, el que sale es el que está, es decir, el que tiene que ceder el paso, es decir, cuando están en rumbo colisión con el viento por bandas contrarias, el que sale es el que está amurado a babor. Babor va con B larga, ¿sí? En el segundo caso, cuando están recibiendo el viento por la misma banda, el que sale, el que debe ceder el paso, es el que está a barlovento, ¿sí? Que también va con B larga. ¿Está? Entonces, acordándome de esas dos B largas, saco rápidamente quién tiene prioridad de paso y quién no, ¿sí? Es decir, yo estoy navegando de esta forma, yo estoy amurado a estribor, el otro viene a babor, el que tiene que salir es él. Bueno, listo. No me despreocupo, porque en realidad debe maniobrar él, ¿sí? Pero me mantengo atento. Si están por la misma banda, y digo, a él está, pues, tiene el viento, él está a barlovento mío, por lo tanto él es el que tiene que salir, ¿sí? O yo estoy a barlovento del otro, por lo tanto soy yo el que tengo que salir, ¿está? Tengo que tener claro ese concepto de barlo y sota, de barlovento y sotavento, ¿sí? Si un buque recibe el viento por babor y avista otro buque por barlovento y no puede determinar con certeza cómo está murado, si está murado a babor o a estribor, es decir, yo estoy navegando, estoy amurado a babor o a estribor, en todo caso también vale, pero no puedo determinar cómo está amurado el otro, por lo tanto no puedo determinar prioridades, entonces yo salgo, ¿sí? Yo me voy a apartar de la derrota del otro, por seguridad, ¿está? Tengo adelante un barco que viene con un spinnaker, ¿sí? El spinnaker es una vela gigante, muy globosa, enorme, con lo cual me oculta cómo está murado el barco atrás, es decir, la mura se determina fácilmente por la posición de la botavara, ¿sí? La botavara siempre va apuntada a sotavento, por lo tanto, la mura está del lado contrario a la botavara. Ese spinnaker me tapa la botavara del barco, no sé cómo está, entonces, por las dudas, ante la duda, como no sé por dónde está murado, salgo yo de la derrota y le libero el paso, ¿sí? Después cuando pase y me doy cuenta que yo tenía prioridad, y no sé, me enojaré, pero lo que debo hacer es evitar la colisión por todos los medios. Bien, reglas de alcance. ¿Por qué? Sí, adelante. ¿Por qué? Te escucho, te escucho.
Cuando vas de popa, Sí. a botar, digamos, si tu cara está hacia estribor, tenés derecho de paso. Es decir, si la botavara está... Está Ahí me escuchan de vuelta. estudiando qué te responde. Ahí vino. No. Aparecí de vuelta, ¿no? Sí, te digo yo, anda, mete freno de mano en esa. Sí. Bueno, vuelvo al Era tema. muy difícil la pregunta y te fuiste a estudiar, Jorge. Se cortó un instante, vuelvo al tema. Fíjense, cuando salgamos a navegar, que todos los que van navegando en popa, en aleta no tanto porque no es tan fácil, pero en popa redonda, es decir, bien con el viento en la popa del barco, obligan a la botavara, la pasan a mano hacia babor, ¿sí? Para quedar amurados técnicamente a estribor y tener prioridad de paso. Simplemente por eso. Es decir, el truco es, pongo la botavara a babor y de esa forma me aseguro que ante un cruce yo sigo manteniendo la prioridad de paso. ¿Está? Es decir, si yo paso la botavara a babor, de alguna forma el viento está pegando del lado de babor del barco, por lo tanto los obenques que están trabajando, si bien vengo de popa, ¿sí? El barco, digamos, va a cabecear como para babor, ¿sí? Los obenques que están trabajando son los de estribor entonces. El barco está técnicamente amurado a estribor, ¿sí? Entonces ahí, por eso, cuando vengo en popa, generalmente todos lo van a ver, pasan la botavara al lado de babor, para quedar amurados a estribor. ¿Está? Bueno, reglas de alcance. Esto es el alcance, significa, la palabra alcanzar, en este caso implica que un barco... Jorge, disculpa, disculpa, dejamos de ver tu pantalla. Ah, la comparto de vuelta. Un segundo. Ahí va. ¿Ahora la ven? Debería estar llegando. Ahí está. Jorge, Sí, escucho. Jorge, sobre la imagen anterior, que estaban ahí está. como en un cruce los dos barcos. Yo los pierdo. En esa, sí. Sí. No sé, pero tengo la sensación... ¿Me escuchás, Jorge? Sí, sí, yo te escucho, ¿eh? Sí, se escucha con algo de... Bien, te decía. Me da la sensación de que ahí está como armada la imagen, cosa que no creo, pero... esa imagen está extraída de un video. Después les paso el video para que vean qué pasó. Le dejo la duda. Después Claro, pero más allá de que supongo y espero que no hayan chocado, es decir, a cómo está el láser de estribor, con la vela blanca y azul, ponele, está amurada de un lado y del otro, es decir, ¿los dos tienen el mismo viento? No la entiendo la imagen. No, el viento en este caso lo tenés como en la diagonal, en la proa de ambos. Espérate, a ver, pongo mi mouse rojo. Están navegando en ceñida los dos, ¿sí? Claro. Es decir, el viento lo tenés como entrando desde acá. Es decir, en este sentido. ¿Se ve el mouse rojo? Sí, se ve. Cual este está ceñido, estás navegando en ceñida, amurado a estribor, y este en ceñida, amurado a babor. Voy a ver el Claro, video. el blanco y amarillo estarían tirando ligeramente más al través, pero... Claro, el que puede salir rápidamente es este, digamos, el amarillo, pues simplemente con torcer el timón para caerle y cruzarle la popa, zafa. Yo lo que no me acuerdo es qué pasaba en el video, voy a tener que ver el video otra vez. Después se los paso. Si siempre busca la... Sí, siempre ¿Querés que te diga qué pasó pasar... en el video? Sí, lo estoy buscando, lo tengo en algún lado, porque esta foto la saqué de un video. Y tengo varias. A ver, vos decís, no solo por la regla de que es porque está a babor, amurado a babor, sino yo lo pienso desde ese lado viene el viento, con lo cual le colabora para virar. No sé si estoy hablando bien. En esta condición, el amarillo, con simplemente torcer el timón, tuerce la dirección del barco y pasa por la popa, ¿sí?
el que va amurado a estribor le es más complicado porque tiene que virar por avante, tendría que cruzar la proa al viento y se le complica. Por lo tanto, es más fácil para este derivar y caer por la popa del otro, Claro, ¿sí? Que para este claro, maniobrar y que esquivarlo, eso no puede. ¿Sí? claro, es por una cuestión de facilidad De facilidad de y de maniobra maniobra. en ciertos casos. Porque también podría ser la situación inversa, que este esté apuntando, es decir, este venga un poco más atrás y le esté apuntando a la proa de este, ¿sí? En este caso, el que puede salir rápido es este. El problema es que en ese caso, el que se adelantó, no previó eso, fue este, fue el de velas amarillas y blancas. Mientras busco el Claro, video. y no, al virar el de vela blanca y amarilla, no va a perder velocidad. No, apenas, apenita. Después En corrige cambio, y sale otra vez. Sí. claro, Sí, cualquiera de los dos en estas condiciones difícilmente pierdan velocidad. La maniobra es muy rápida y la resuelven muy rápido. Bueno, voy a encontrar después los videos y se los paso. Como para no, que no, está ustedes bien. puedan, digamos, la idea es, yo les paso los videos y ustedes hacen, digamos, de perito. Me dicen quién tiene la culpa o nos dicen quién tuvo la culpa. ¿Ok? Bien. Reglas de alcance. Se dice alcance cuando un buque alcanza, digamos, está el buque que va atrás, en este caso el velero que viene desde atrás, está navegando a mayor velocidad que el velero que está delante o el barco que está delante y lo va a pasar, ¿sí? Eso es lo que se define como alcance. Hay un ángulo en el cual está ese alcance, digamos, que iba a ser de 22 grados y medio, ¿sí? De un lado o del otro, como para alcanzarlo. En la práctica nadie se va a tomar el trabajo de medir ese ángulo, con lo cual cualquier barco que venga a mayor velocidad alcanzando al otro está dentro de lo que se llama la regla de alcance, ¿sí? En el caso de alcance, el velero que alcanza o el barco que alcanza, en este caso estamos hablando de navegación a vela, el velero que alcanza es el que debe maniobrar, ¿sí? Es decir, en este caso, el barco que debe maniobrar es este, es decir, el que viene detrás. El que va adelante no debe encontrar ninguna condición provocada por el que viene atrás que lo obligue a maniobrar para que el otro se adelante, ¿sí? Acá no hay bocina que valga ni nada por el estilo. Es decir, el que va atrás y viene alcanzando es el que debe maniobrar para pasar al otro por un lado o por otro, por donde más cómodo le quede, ¿sí? Eso es la regla. Después hay un tema de cortesía, ¿sí? Que en el caso de los veleristas se aplica simplemente por cortesía. El que va a pasar pasa al otro por sotavento para no desventarlo. Si este barco se adelanta por barlovento, es decir, por este lado, con sus velas le va a interrumpir el flujo de viento y estas velas, mientras el otro pasa, van a gualdrapear porque se quedan sin viento. Por un tema de cortesía, se lo pasa por el lado de sotavento. Esa cortesía no está escrita en el RIPA, ¿sí? Por lo tanto no es obligatoria. Si estamos en regata, donde las cortesías no valen, lo voy a pasar por barlovento y bien pegadito, ¿sí? Para desventarlo lo máximo posible, ¿ok? Digamos, en una navegación de crucero entre amigos, digamos, dentro de la navegación de fin de semana, lo vamos a pasar por sotavento, si podemos, si las condiciones están dadas, para no desventarlo. ¿Está? ¿Hasta ahí está claro? Y lo Bien, pasa a babor. vuelvo atrás. Lo pasás donde podés, digamos, en este caso, como los dos están amurados a babor, lo ideal, digamos, para respetar la regla y respetar la cortesía, lo vas a pasar por su estribor, ¿sí? Por aquí, para no Ah, ok. desventarlo, ¿está? Si estuvieran amurados al revés, entonces sí lo pasás por babor, ¿ok? Y con una distancia, digamos, dándole lo que llama un respeto, algunos metros para no pasarlo, aún pasándolo por babor, perdón, por estribor, con algunos metros por un tema de no invadir su espacio, digamos, ¿sí? Porque el barco puede cabecear o acostarse un poquito más por una racha y capaz que en ese acoste me toca mi palo. Entonces, para prevenir ese tipo de cosas, lo pasás con una distancia de respeto de lo que te dé en la maniobra como para pasar. La última condición es la de la vuelta encontrada. Vuelta encontrada es justamente esta. En este caso sería aplicable a buque de velas, es decir, un buque que va en una dirección y el otro que va en dirección contraria, ¿sí? En ese caso, cuando dos buques navegan en un caso de vuelta encontrada, ¿está?
sea de propulsión mecánica o navegación a vela, en la vela es un poco más complicado, deben pasarse uno a estribor, digamos, caer a estribor los dos, pasándose con las bandas de babor enfrentadas, ¿sí? Es decir, manteniendo el mismo sentido de conducción que tendrían en la calle, es decir, los dos por su derecha, los dos por su estribor, ¿está? En navegando a vela es un poco más complicado porque si uno debe caer a estribor, a veces las condiciones de viento no lo da, entonces ahí uno está limitado por las propias condiciones de navegación, las propias condiciones del velero, es decir, la navegación a vela. Idealmente deberían pasarse babor con babor, banda de babor enfrentada con la banda de babor del otro barco. Si las condiciones no lo dan porque no lo permite el viento o la corriente, las propias condiciones de navegación, lo pasamos del otro lado, no pasa nada, saludaremos, pediremos disculpas. Bien, otras condiciones: situación de cruce, maniobra de buque que cede paso y maniobra de buque que ceda rumbo. En una situación de cruce, el barco que tiene al otro por su banda de estribor debe ceder el paso, ¿sí? En la calle las prioridades ¿cómo son? El que viene por la derecha tiene prioridad en un cruce, ¿correcto? Sí. Acá es lo mismo. El buque que viene por la derecha, por la banda de estribor, que me va a cruzar y viene entrando por la banda de estribor, tiene prioridad, ¿sí? Y yo, que lo tengo otro por mi banda de estribor, debo paso. ¿Está? Es decir, lo paso por la popa del otro. ¿Ok? Misma regla que en la calle. El que viene por estribor, el que viene por la derecha, tiene prioridad de paso. Maniobra de ceder el paso, ¿sí? Obviamente la debo ceder con anticipación, es decir, debe ser una maniobra clara, que el otro pueda percibir y no le provoque preocupación. Es decir, en una situación de cruce, no voy a esperar a último momento para maniobrar y pasarlo por la popa pegadito. Cuando lo veo venir, le muestro mi actitud, inclino la proa, mostrando que lo voy a pasar por popa, ¿sí? Dándole tiempo, o caigo a estribor o a babor, digamos, la condición que sea. Si yo estoy yendo en una dirección y me voy a cruzar con otro que sigue en una dirección cruzada a la mía, y yo voy a mantener la misma dirección, lo ideal es pasarlo por popa y después corregir y seguir, ¿sí? Esa maniobra la tengo que hacer con el tiempo suficiente para que el otro pueda apreciarla con tiempo y reconocer de que no va a tener peligro en su cruce, ¿sí? Y el buque que sigue el rumbo debe hacer lo mismo, es decir, mantener el rumbo, no estar cabeceando y oscilando, porque si no, a mí que estoy siguiendo el paso no tengo claro qué va a hacer, ¿sí? Entonces, el que viene con prioridad se mantiene en su rumbo, ¿sí? Y debe mantenerlo sin generarle dudas al que va a ceder el paso, ¿está? De última, a último momento, si veo que el otro no está cediendo el paso, le gritaré ¡agua! Típico grito de Río de la Plata, donde le pido espacio para que me deje pasar. Y lo hago reaccionar, porque capaz que venía paveando y no se dio cuenta, ¿está? Y en algún momento maniobraré si es necesario. Hola, Sí, escucho. una acotación, porque ustedes están acostumbrados a siempre a decir agua. En otros países se dice starboard o estribor. O estribor, tal cual. Por las dudas, si alguien lo llega a escuchar, es lo mismo. Están pidiendo agua. Gracias. Exactamente. Sí, por eso digo maniobra, digamos, voz típica de Río de la Plata, pues se dice acá, yo no la escuché en ningún otro lado. Esto es obligaciones de categorías entre categorías de buque, es decir, prioridades de paso entre categorías de buque. ¿Está? Y acá van a empezar a ver algunas cosas raras, que son estas combinaciones de circulitos de colores y estas figuritas triangulares y como cilíndricas, esféricas y romboidales. Estos circulitos de colores son las luces que debe mostrar el barco en una condición, ¿sí? En este caso, por ejemplo, 3 luces rojas, una arriba de la otra. En este caso, una luz roja abajo, blanca en el medio, luz roja arriba, ¿sí? Y en este caso, 2 luces rojas. Cada una de estas tiene un significado, ¿sí? Por ejemplo, 2 luces rojas o 2 esferas negras, luces rojas de noche, esferas negras de día, indica que este buque está sin gobierno. Perdió el timón, no tiene comando del buque, está a la deriva. Este tipo de situación, buques que se encuentran en esta situación, tienen prioridad absoluta de paso, ¿sí? Esta condición
donde encuentro 3 luces, roja, blanca, roja, o una bola negra, un círculo negro, lo voy a ver como un círculo negro, un rombo y otro círculo negro, significa que este buque está restringido por su maniobra, no puede maniobrar fácilmente. ¿Está? Un buque portacontenedores. Jorge, No, ¿dónde están esas marcas, esos símbolos? generalmente los ves Sí. o en la proa, en un cable, en la proa, ¿sí? Lo vas a ver ahí. Acá Sí. sería en este, ¿sí? No todos lo tienen, ojo. O sea, no es que serían tipo banderines, ¿cómo lo ponen? No tengo idea, depende del tipo de buque. En algunos son unas bolas, unas figuras inflables que se enganchan en un cable y te forman la señal, ¿sí? Grandes, no son que son chiquititas, ¿está? Una bola de esta puede tener 1 metro de diámetro, ¿sí? Y las luces de noche se ven perfectamente, ¿está? Lo clásico es, si van a la playa y usan la rada de puerto, van a que casi todos están obligados a tenerla. Tienen una bola negra, una sola, ¿sí? Eso significa que el buque está fondeado, ¿está? Si de golpe ven que viene un marinero corriente, saca la bola, y empiezan a escuchar taca, taca, taca el sonido de la cadena, es que está levantando el fondeo y va a empezar a navegar. Ahí córranse. ¿Ok? Bien, es decir, que en orden de prioridad, buque sin gobierno, primera prioridad, buque restringido por su maniobra, tiene prioridad sobre todos los demás y debe darle el paso al sin gobierno. Detrás de estos en prioridad vienen restringidos por su calado, que de noche los reconozco porque tiene 3 luces rojas ordenadas una arriba de la otra, o un cilindro que lo voy a ver como una especie de rectángulo negro de día, ¿sí? Estos ceden eso al que está restringido por la maniobra y al que está sin gobierno, y a él deben cederle paso los demás buques. Los pesqueros, en este caso la combinación de luces es distinta. Los luces pesqueros tienen de un lado, digamos, una luz blanca y una roja arriba, y del otro lado una luz blanca y una verde arriba. O pueden tener blanca y blanca y roja, ¿sí? La verde significa que yo lo puedo pasar del lado donde está la luz verde. Y la roja, que no lo debo pasar cerca del lado donde está la luz roja, porque tiene las redes tiradas de ese lado. ¿Sí? Con lo cual, el color de la luz superior lo que me está mostrando es el lado seguro de paso, que sería el lado verde. ¿Está? Y me indica de día que es un buque pesquero con 2 triángulos invertidos, con sus, digamos, enfrentados por sus vértices. Jorge. Sí. Jorge. Te escucho. Estas luces que estás mostrando son aparte de la luz de navegación. Correcto, exacto. Esta es la luz de condición, de qué tarea está haciendo o qué problema tiene, ¿sí? Las luces de navegación las vamos a ver dentro de un ratito. Es decir que en el pesquero vas a ver su luz de navegación aparte de esta luz que estás mostrando ahora. Claro, vamos a ver, por ejemplo, aquí a un lado de este mástil, blanca y roja. Del otro lado del mástil, blanca y verde, ¿sí? Después vamos a ver acá abajo una luz verde, del otro lado una luz roja más abajo, digamos, del lado sobre el casco, y a popa una luz blanca. Esas 3 de acá abajo son las luces de navegación, ¿sí? Y estas son las de condición. ¿Ah? ¿Esas luces rojas y verdes tienen que ver por la entrada al puerto o a qué refiere? No, de ese lado y... No, son lo que llaman luces de navegación. La diferencia entre las luces de navegación y mismas de condición es que estas luces no tienen ningún momento, ¿sí? Sin embargo, las luces de las ayudas a la navegación siempre tienen algún ritmo de destello, con lo cual no te las puedes confundir. ¿Ok? Igual vamos a hablar más en detalle de estas dentro de un rato. Esto es simplemente para mostrarles el orden de secuencia. Después, en orden de prioridades, siguen los buques de vela y detrás de ellos los buques de propulsión mecánica, es decir, las lanchas y buques de desplazamiento de propulsión mecánica. Es decir, yendo en el sentido contrario, una lancha o un crucero, ¿sí?, deportivo, de recreativo, debe cederle el paso a todos los demás tipos de buques. ¿Está? Excepto cuando este buque está restringido por alguna condición, por su calado. Por ejemplo, el otro día navegando vimos pasar a la Sturla, la lancha, el crucero de la Sturla. La Sturla es la línea de pasajeros que va de Puerto Madero a
Nordelta, tienes entradas en San Isidro de Olivos, ¿sí? Es un buque de propulsión mecánica, por lo tanto debería cederle el paso a todos estos. Sin embargo, dado que su calado le restringe el paso y debe navegar por el centro del canal costanero, está en esta condición, está regido por el calado. Por lo tanto, en ese caso, somos nosotros los veleristas los que debemos cederle el paso. ¿Ok? Bien, luego de eso, los veleros le ceden el paso a todos los demás y así en el orden. ¿Está? Bueno, ahora hablamos de condiciones de visibilidad reducida, es decir, condiciones de niebla o neblina en el agua. ¿Está? Si encuentro niebla o neblina, lo primero que tengo que hacer es navegar a velocidad de seguridad, es decir, reducir la velocidad a la misma de control del barco. ¿Está? Adaptándolo a las condiciones de visibilidad, es decir, si tengo nieblina, tengo algo de visibilidad, puedo acelerar un poquito en niebla a la mínima velocidad posible. En todos los casos, debo tratar de evitar el cambio de rumbo a babor o que dirija el buque hacia otro lado, es decir, mantenerme dentro de mi rumbo. ¿Está? Y debo usar las señales de niebla. ¿Sí? Las señales de niebla son sonidos. ¿Está? Los vamos a ver más en detalle más adelante. Es decir, vamos a escuchar cuando estamos navegando en niebla, primero debemos luces, y segundo debemos activar las señales sonoras anunciando que estoy navegando en esa zona. Bien, luces y marcas. Ahora vamos a hablar exactamente de lo que hablábamos recién, las luces de navegación y las luces de condición. Por ejemplo, esta imagen de acá es de un puerto, donde vemos todas luces blancas al tope de cada palo. ¿Sí? Jorge. Esa luz blanca al tope... Sí, te escucho. En los pesqueros, cuando estabas mostrando que había un lado que vos podías pasarlo y por otro lado no lo podías pasar. Sí. Con las luces va todo bien, pero cuando pones los dos triángulos, ¿cómo determinás cuál de los dos lados es el que...? Vas a ver que tiene las redes colgadas de un lado. Ah, se ve. Sí. Y si es un barco... Es decir, no tiene... No... Dale. No, por eso te preguntaba, es decir, de día es notable la visión de dónde tiene las redes. Sí, sí. Y de noche es más, porque es un barco que pesca, por ejemplo, calamar. Lo que hacen los calamareros, los poteros, los barcos poteros, es iluminar el agua, porque los calamares vienen a la luz. Entonces se hace de día. Lo vas a ver clarito, porque vas a ver una mancha de luz en medio del mar, y decir, ahí hay un potero, un barco que está pescando calamar. Bien, luces y marcas. Por ejemplo, gracias. No, de nada, esto nos da la pista de que es blanca a tope, ¿sí? Las luces de los barcos, es decir, las luces de navegación y las luces de condición, se utilizan siempre desde la puesta del sol hasta la salida, no desde un horario en particular. Se pone el sol a las 7 de la tarde, es decir, lo vi caer debajo del horizonte, prendo las luces. Amanece, salió el sol, apago las luces. ¿Sí? En caso de visibilidad reducida, niebla, neblina o lluvia, pongo las luces. ¿Está? Todas, es decir, las que estoy obligado a poner. Bueno, ahora algunas definiciones, porque cada luz tiene su nombre, obviamente. Una luz de tope es una luz blanca sobre el eje, digamos, longitudinal del barco, la luz sobre el punto central del barco, que se ve en un arco de 225 grados hacia el centro, hacia adelante. Ahora esto se va a repetir. Las luces de costado o luces de banda, perdón, la luz de tope es una luz blanca, pero las luces de costado de banda son, esto todavía se ve, son verdes sobre la banda de estribor, ¿sí? Y rojas sobre la banda de babor. ¿Está? Probablemente no lo hayan notado en los barcos, pero capaz que lo notaron en los aviones, que heredaron sus luces de los barcos. ¿Vieron cuando viene volando un avión que tiene sobre el ala de estribor, una luz roja en la punta del ala, y sobre el ala que tiene a babor, sobre la punta del ala, una luz verde? ¿Sí? En los barcos pasa exactamente lo mismo. Es decir, me voy a encontrar con una luz
verde de estribor y una luz roja del lado de babor, que se ve en el ángulo, digamos, desde los 22 grados y medio del arco hasta el centro del barco. Es decir, en este arco voy a ver la luz roja y en el arco contrario voy a ver la luz verde. ¿Para qué me sirve eso? Si yo de no veo una luz verde, ¿sí? O una luz, veo una luz roja, lo seguro es que esa luz roja va a estar moviendo desde mi izquierda, desde babor hacia estribor, ¿sí? Porque está del lado de estribor del barco que me está pasando, ¿ok? Si veo una luz verde, lo que me está mostrando es la banda de babor del otro barco, y lo que estoy viendo es justamente su banda de babor. Por lo tanto, yo sé que tengo que caer a estribor y pasarlo, ¿está? Si de golpe veo dos luces, y una verde, significa que estoy en rumbo de colisión, lo estoy viendo de proa, roja y verde de este lado, ¿está? Entonces ahí caigo a babor y voy a ver que él hace lo mismo, ¿sí? Voy a dejar de ver la luz roja y empezar a ver su luz verde. No, babor con babor, luz verde con luz verde, enfrentada. La luz de alcance es una luz blanca ubicada lo más cerca posible de la popa o al tope de palo iluminando atrás, que ilumina en un arco de 135 grados hacia popa. Esa es la luz de alcance, es decir, yo vengo navegando, ¿sí? Y veo una luz blanca adelante, ¿está? Que oscila un poquito, ¿sí? No titila, oscila para un lado o para el otro, es porque está al tope de un palo de un barco que tengo adelante. Entonces sé que estoy en alcance, y entonces debo aplicar las reglas de alcance. Es decir, me voy a acercar y lo voy a pasar sin entorpecer la maniobra. La luz de remolque se utiliza, es una luz amarilla, igual que la luz de alcance, ese color tiene que tener el mismo, digamos, ángulo de apertura, y se utiliza entre el aparejo de remolque cuando voy remolcando a otro barco. Esto se ve en buques que remolcan a otros buques, buques comerciales. No es obligatoria en el caso de que una lancha remolque a otra, un velero remolque a otra. La luz todo horizonte, ¿sí? Es una luz blanca visible en el arco de los 360 grados, ¿sí? Y una luz centellante es toda aquella luz blanca, amarilla, que titila y parpadea permanentemente, muy rápido, ¿sí? Es decir, en el orden de 7 destellos, 2 por segundo, con lo cual es muy rápido el destello. Bien. Esto tiene que ver con los alcances de las luces. Esto es informativo de, por ejemplo, un buque de eslora mayor a 50 metros, su luz tiene que tener un alcance mínimo de 6 millas, ¿sí? Los buques de eslora menor a 12 metros, típicamente los nuestros, una lope, un alcance de 2 millas, las luces de costado de 1 milla, ¿sí? Generalmente los artefactos que ponemos ahora para iluminar los barcos, que son todas lámparas de LED, generalmente alcance superior a esto, hasta 5 millas inclusive. Y los buques, objetos raros, poco visibles o parcialmente sumergidos, tienen que tener este tipo de alcance. Acá hay un par de detalles. Los buques ya sabemos que son, los objetos remolcados no son buques, sino que son objetos remolcados, simplemente porque no tienen propulsión propia, ¿sí? Necesitan de un remolque, ¿está? Un remolque o un empuje, ¿ok? Lo clásico, por ejemplo, que podemos ver en los canales de acceso de entrada a puerto es o un remolcador que remolca a otro buque y lo está remolcando, o un barco que está empujando una chata con toda una pila de contenedores arriba. ¿Está? Esos son los que aquí se definen como objetos remolcados. Y los parcialmente visibles o sumergidos, ¿sí? Son aquellos que por su peso van prácticamente navegando a nivel del agua, al ras del agua. Si alguna vez estuvieron por el delta, van a ver seguramente las chatas que llevan troncos para los astilleros, que van casi sumergidas en el agua, y apenas se ve la pila de troncos arriba de ellas. ¿Está? Ahí las luces no se ven, ¿está? Con lo cual las tienen que elevar. Bien. ¿Qué luces debe llevar cada tipo de buque? Dependiendo de su eslora, es decir, para que me marquen el tamaño del barco. ¿Está? Todo esto lo van a tener que repasar, estudiar, porque la verdad se lo vamos a decir ahora y dentro de 10 minutos se lo van a olvidar, porque es tanto, lo cual lo van a tener que ver y practicar. Léanlo del manual y de ahí lo practican. Todo buque eslora a 50 metros debe mostrar una luz tope a proa y una segunda luz de tope a popa, un poco más alta que la que tiene a proa, ¿sí? Este, por ejemplo, es un buque mayor a 50 metros, tiene una luz de tope, ¿sí?
Ojo, luz de tope no es luz todo horizonte, ¿sí? Luz todo horizonte es esta que tiene visibilidad en los 360 grados, abajo a la izquierda, ¿sí? Estas de acá, que tienen un alcance restringido, no se ven de popa, estas son luces de tope. Uno con su eslora superior a 50 metros, una luz de tope un poco más baja en proa y una luz de tope un poco más alta en popa. Es decir, si lo veo de costado, voy a ver que tiene dos luces, una un poquito más baja, blanca adelante, en proa, y una un poquito más alta en popa atrás. ¿Ok? Eslora siempre a 50 metros va a tener una luz de tope, simplemente, solo una. ¿Sí? Eslora menor a 12 metros, típicamente lanchas y veleros, se reemplaza la luz de tope, ¿sí? Por un 3, ¿ok? Y los de eslora a 7 metros, botes de remo o pequeñas embarcaciones, exhiben una luz blanca a todo horizonte que a veces es simplemente una linterna. ¿Tá? Y aerodeslizadores, ¿sí? Esos que van, los ferries que van planeando sobre el agua, además de la luz de tope, deben llevar la luz amarilla titilante. ¿Ok? Aerodeslizadores o buques de alta velocidad, los ferries, para poder distinguirlos de noche, porque esto va muy rápido. Si están remolcando o empujando, que era el caso que veíamos atrás, en realidad acá lo que me importa ya no es la eslora de cada barco en particular, sino la eslora de todo el remolque, es decir, del barco que va adelante, la longitud del aparejo de remolque y del que va atrás. ¿Está? En ese caso voy a tener, por ejemplo, si el remolque es mayor a 200 metros, lo cual es clásico cuando un remolcador está entrando un portacontenedores o un crucero a puerto, esos buques miden 150, 200 metros de largo, más el cablerío, más el buque, más el remolcador, supera los 200 metros. Entonces, en ese caso me voy a encontrar con una luz de tope, el que remolca, digamos, voy a mostrar dos luces de línea vertical, que son estas de acá adelante, ¿sí? Es decir, la longitud de remolque medido desde la popa del remolcador, de acá atrás, ¿sí? Hasta la popa del remolcado, hasta acá atrás, es superior a 200 metros. ¿Está? Y tres luces, digamos, si es a 200 metros, tres luces apiladas. Si es inferior a 300 metros, dos luces. Y después usted tiene que tener sus luces de navegación. Luz roja, luz verde. ¿Sí? ¿Está? Cuando empuja, que sería este caso, ¿sí? El que lleva las luces es el empujador. ¿Está? Si van a barbados es este caso, ¿sí? Donde el remolcador se une por la banda al buque remolcado, se aplican las mismas reglas, es decir, va a llevar dos luces de tope adelante, dependiendo de la longitud del barco, y una luz de tope arriba. Los buques de navegación a vela y embarcaciones de remo, es decir, buques de pequeña eslora, en general combinan las luces en un solo artefacto, en un solo farol, ¿sí? O a veces llevan un farol a tope con las luces de navegación y Jorge, sí, adelante. tengo una pregunta. En la que está mostrando empuje, el barco que está delante, que puede tener 50, 100, 150, 200, 300 metros de largo, ¿no tiene ninguna luz? Tiene las de navegación, que no están mostradas acá. Ah, Las de navegación. es decir, el barco ese lleva sus luces de navegación, pero digamos, lleva sus luces de navegación, ponele, estaría llevando Hoja de acá, la verde del reglamento. otro lado, ¿sí? Y vas Sí, a ver como el tamaño del empuje, digamos, de todo el tren, te lo va a dar el de atrás. Te está diciendo con estas dos de tope, que tiene más de 50 metros, ¿sí? O tiene más de 200 metros, y esta blanca de tope aquí arriba, ¿ok? Te lo da el empujador. A veces porque estas chatas no tienen, generalmente el empujador es el que empuja chatas, y esas chatas son planchadas de hierro que no tienen ni siquiera una batería como para poner una luz. A lo sumo tienen como para poner algo acá adelante, las luces de navegación y punto, simplemente por eso. Es decir, lo único que llegaría a saber es que el empujador tiene las luces de lo que sería idéntico como para un remolque menor de 200 metros o un remolque mayor de 200 metros,
y el buque que está empujado tendría las luces de navegación como si fuera lo mismo que tendría en la figura de remolque. Tal cual. Exacto. A ver si Está, encuentro una foto listo, listo. para mostrarles. Acá hay una. Y la longitud del empuje sería lo mismo que para el remolque, es decir, tomarías los 200 metros del barco que está delante y el empujador no suma. No, el empujador lo que te hace es, sí, en realidad es la suma de los dos. Estoy marcando la pantalla como si me vieran. Es decir, en este caso, por ejemplo, el de la imagen, se suma la eslora del que va empujando, que es el que va atrás, y de la chata que va llevando los contenedores adelante. ¿Sí? Que a veces son más de una, es decir, a veces son una pila de chatas, 6 o 7, apiladas adelante, que cada vez que tienen que maniobrar, que doblar un recodo en un canal, hacen un laburo inmenso porque tienen que empezar a soltar. Acá hay 1, 2 chatas, acá se ven 2. ¿Llegan a ver ahí la división en el medio? Si a veces cuando tienen Hay que... 3. hay 3, hay otra más adelante. Sí. En ese caso, cuando se les complica virar, tienen que fondear, van, sacan la primera, la hacen, doblan el recodo, la segunda, la tercera, les lleva horas resolver la maniobra. ¿Y esto así de dónde viene navegando? Esta no sé de dónde es la foto, pero en general todo el tráfico que viene por el Paraná, desde bien arriba, desde Paraguay, viene en este tipo de chatas. Y más grandes que esta, ¿eh? Y por el Uruguay también. Y por el Uruguay también. El Paraná y el Uruguay. Sí. Y a veces las ves bajando por el Mitre, digamos, por el canal Mitre, que es el que tenemos más cercano a nosotros, que van hasta la zona de Alijo, ¿sí? La zona de Alijo es la zona, se las muestro acá. Hay buques que por su calado no pueden entrar en el río de la Plata interior, digamos, en zonas de baja profundidad. Está terminando de cargar. Entonces, esos barcos deben fondear en la zona de Alijo. Alijo viene de una especie de apócope de la palabra aligerar, ¿sí? Acá, ¿lo ven en el medio? Aquí que dice zona de Alijo alfa, zona de fondeo, zona de Alijo beta. Zona de espera, esta zona de Alijo alfa, ¿está? Estos barcos lo que hacen es fondear en esta zona, porque no les da el calado para entrar en los canales. Entonces las chatas bajan con sus contenedores, se abarloan al barco, es decir, se acercan por una de las bandas al barco tal o cual, y ese barco empieza a subir los contenedores arriba de su propia embarcación. O en el caso contrario, hacen lo inverso, es decir, llega el barco, se fondea en esta zona y empieza a bajar los contenedores hacia las chatas que después lo meten por los canales río arriba. Eso por las condiciones de nuestro río, ¿no? Bien. De las pequeñas embarcaciones, generalmente se llevan las luces en un único artefacto puesto a tope del palo, ¿sí? O en la lancha, y en algunos casos a tope de palo y puede tenerla también en el casco. Si el barco es mayor a 20 metros de eslora, debe llevar entonces la luz de costado y luz de alcance, y justo con esta pueden exhibir luces todo horizonte en línea vertical, ¿sí? Roja superior y verde inferior, es decir, como era en este caso. ¿Está? Es decir, tiene que tener las luces de banda abajo, alcance atrás, ¿sí? Si lo veo de frente voy a ver roja, verde. Si lo veo de esta banda, de la banda de babor, voy a ver la luz roja. Si lo veo de la de estribor, voy a ver la verde. Si lo veo de alcance viniendo detrás, voy a ver la luz blanca. ¿Ok? En tope pueden tener duplicadas las luces de navegación apiladas una arriba de la otra. Esto prácticamente ya no se utiliza. Lo que se usa es un artefacto, un farol, que tiene 3 sectores, rojo de un lado, verde del otro, blanco del otro. ¿Está? Y esto es suficiente, o una lancha. Las embarcaciones más pequeñas, embarcaciones de remo, ¿sí? O pequeños barcos de motor semirrígidos, que no tienen espacio para poner luces, lo que es como mínimo una luz blanca, un farol con una luz blanca o una linterna, un farol que pueda ser visible Los buques de pesca. Bien, acá empezamos a ver las combinaciones de luces, ¿sí? Estos son luces de pesca arrastre, ¿sí? En este caso, no las redes por las bandas, sino que la van remolcando, ¿está?
En este caso van a mostrar dos luces todo horizonte, aquí arriba, blanca abajo, roja arriba. ¿Ok? Y después la luz blanca del lado donde tiene las redes volcadas, en el caso de que sea un buque con un aparejo menor a 150 metros, de más de 150 metros. Si es un buque de pesca no de arrastre que tiene las redes sobre una de las bandas, entonces va a tener la luz blanca y verde del lado que se puede pasar y blanca y roja del lado que no se lo puede pasar. En este caso está mostrada las dos al medio, lo que va a tener la combinación va de un lado y del otro como se veía antes. ¿Está? Buque sin gobierno, capacidad de maniobra restringida, lo que vimos antes. Un buque con maniobra restringida de acá va a tener que tener siempre sus luces de navegación, ¿sí? Roja, verde, blanca de alcance, la luz de tope que muestra su eslora, ¿sí? Si este fuera mayor de 50 metros, tendría una de tope aquí, una de tope más baja en proa, ¿sí? Si es menor de 50 metros, una sola como en este caso, y después las tres que marcan su condición, es decir, que está restringido por su calado. Tres luces rojas apiladas una arriba de la otra. ¿Está? Si está restringido por su maniobra, las luces entonces van a estar combinadas, roja, blanca y roja, ¿sí? Esto se comanda desde un tablero dentro del barco, ¿sí? Diciendo qué condición tiene y prende las luces como un arbolito de Navidad. Gobierno, dos luces rojas, ¿está? Más de las de Navidad, ¿ok? Dirigidos por el calado, lo mismo que estábamos diciendo recién, y las embarcaciones de práctico, cuando están operando en practicaje, ¿sí? Dos luces todo horizonte, una blanca arriba y una roja abajo. Ojo, no confundirse con las de pesca, ¿ok? En este caso es roja abajo, blanca arriba, ¿está? Es una vez muy rápido, lo van a ver pasar muy rápido. ¿Cómo está fondeado o varado? Lo que va a hacer es mostrar una luz blanca, ¿sí? Es decir, si yo vengo navegando y veo una luz blanca que no titila, lo que entiendo es que es un buque fondeado o varado. ¿Ya? Si el buque es mayor a 50 metros, voy a ver dos luces blancas. Una más alta en medio y una más baja en popa. Las luces de eslora, de longitud, era más alta la de popa y más baja la de proa. En este caso va a ser al revés. Más alta la de proa, más baja la de popa. ¿Está? Y además, si es un buque de carga, fondeado, además de estas dos luces, va a tener prendidas todas las luces de cubierta, ¿sí? Generalmente son amarillas, ¿ok? Esto es un resumen, digamos, de las luces en sí mismas, ¿está? Con todas las condiciones que puedo encontrar para cada caso, ¿sí? Este sería el caso, este de acá del final, ¿está? Donde me está diciendo del lado rojo es el lado en el que no puedo pasar y del lado verde es el lado por el que puedo pasar. ¿Está? Bien, señales acústicas y luminosas. A ver si los sonidos aquí. Los tengo. Bien, algunas definiciones. Primero, pito, porque la reglamentación habla de pitadas, ¿sí? Entonces definamos pito. Es todo tipo, digamos, de dispositivo capaz de emitir ese tipo de señales que escuchamos recién, sirenas. ¿Está? Una pitada corta es una pitada que dura aproximadamente un segundo. Cortita. ¿Está? Una pitada larga, entre 4 y 6 segundos. Imposible no escucharla. ¿Está? En medio del río esto se escucha y pone los pelos de punta. Los equipos para señales acústicas, es decir, en barcos mayores a 12 metros de eslora, debe llevarse un pito, es decir, algo que pueda ser capaz de hacer estos sonidos, y una campana. ¿Ok? Pito y campana. Un buque mayor a 100 metros de eslora debe llevar pito, es decir, un artefacto que sea capaz de emitir pitadas, una campana y un gong. ¿Se acuerdan del gong ese de las películas? ¿Sí? Hoy, actualmente, esos sonidos se reproducen digitalmente. No hay ningún marinero sonando un gong. ¿Está? Pero debe claramente poder escucharse la diferencia entre la pitada, el campanazo y el gong. ¿Ok?
Buques inferiores a 12 metros de eslora, los nuestros, no están obligados a llevar pito, sí debemos llevar algún, es decir, pito, campana, o sí algún elemento con el que se puedan efectuar señales acústicas, típicamente una campana. Esto es el RIPA, después el REGINAVE, que es el Reglamento para la Navegación, lo que hace es reglamentar las reglas para Argentina y obliga a llevar una campana. ¿Está? Una campanita chiquita, no hay que llevar una tremenda campana, una campana lo suficiente para poder moverla con la mano. Ahora, bueno, las señales de maniobra y advertencia. Si yo escucho que tengo un buque atrás, gigante, enorme, ¿sí? Que me toca esta señal, una pitada corta, significa que ese barco va a caer a estribor. ¿Sí? Es decir, va a moverse, va a mover la proa a estribor. Dos pitadas cortas que cae hacia el otro lado, hacia la banda de babor. Tres pitadas cortas que va a dar marcha atrás. Todas estas pueden ser acompañadas por un destello, por luces, ¿sí? Generalmente son faroles, ¿ok? Si me toca dos pitadas largas y una pitada corta, lo que va a decir es que está pretendiendo alcanzar y que va a pasar por estribor. Si hace dos pitadas largas y dos pitadas cortas, lo mismo por babor, ¿sí? Esta, que es una larga, una corta, una larga y otra corta, se utiliza como respuesta a todas las demás para decir que el que escuchó la señal entendió la maniobra, ¿sí? Si en cambio cinco pitadas cortas significa que no me entendió, con lo cual tengo que volver a repetir la señal, ¿sí? Obviamente este es un diálogo que se ejecuta de barco a barco de forma muy lenta, ¿sí? Con lo cual, si uno tiene que empezar a interpretar todo esto, pasa tiempo, ¿está? Obviamente toda esta coordinación de maniobras entre buques se hace necesariamente por radio, ¿sí? Por VHF, contactando al otro buque por canal 16, luego pasando a un canal de operación y terminan negociando la maniobra por el canal de operación. Igualmente están obligados a ejecutar estos sonidos, ¿sí? Porque deben hacerlo, digamos, es obligación hacerlo. Estos son señales para visibilidad reducida, es decir, cuando estamos navegando en visibilidad reducida. ¿Está? Si escuchamos de acá la que me interesa para nosotros, perdí mi mouse, ¿dónde anda? Acá está. Vengo navegando y escucho una pitada larga, ¿sí? Repetida cada 2 minutos aproximadamente. Es un buque que viene navegando, con arrancada significa que tiene velocidad y tiene dominio, en medio de la niebla. Es decir, yo vengo navegando y escucho el sirenazo, mejor que empiece a tomar noción desde dónde viene ese sirenazo, porque me está marcando la dirección desde dónde viene navegando ese barco. ¿Está? Un buque parado, es decir, fondeado sin arrancada, va a emitir dos pitadas largas separadas por un intervalo de 2 minutos y la va a repetir cada 2 minutos. Uno sin gobierno, con capacidad de maniobra restringida o restringidos por el calado, veleros y pesqueros, una pitada larga seguida por dos cortas. ¿Está? Los pesqueros, cuando están fondeados y buques con capacidad de maniobra restringida, la misma señal del párrafo anterior. El remolque, si está tripulado obviamente, una pitada larga seguida de 3 cortas. Los fondeados, que este es el caso típico de cuando uno está navegando dentro de radas, acá hay una combinación de sonidos.
lo que van a escuchar, si es un barco respetable, mayor a 100 metros, típico buque mercante, van a escuchar aproximadamente una vez por minuto, una vez por cada 2 minutos, un repique de campana que me está marcando la proa del barco, y un repique de gong que me está marcando la popa del barco, ¿sí? Si es un barco de más de 100 metros, está típicamente 150, 200 metros, voy a escuchar claramente el sonido de un lado en la proa y el sonido del otro lado en la popa. ¿Está? Los buques inferiores a 12 metros de eslora, lo que tiene que hacer es irradiar con una linterna la posición, hasta estar seguro de que el otro reconoció la posición, ¿sí? Y se derive, ¿está? Salga de la línea. ¿Está? Eso se hace con una linterna o un foco. Una linterna chiquitita no sirve para estas cosas, hay que llevar un foco potente, y se le enfoca al otro barco, asegurando de que lo está viendo, ¿está? Haciéndoselo titilar frente a la cabina. Y después existen otro tipo de Ok, señales. pero entonces, los que están montados en niebla, prácticamente están todo el tiempo haciendo sonar Sí, sí, es un sirenas concierto esas, infernal, sí. es un infierno, Es un totalmente. concierto tremendo, tal cual. Mirá. Bien. Señales de peligro. En caso de peligro, digamos, hay infinidad de señales. Cualquier señal que sirva para llamar la atención sirve, obviamente. Vimos la llamada de Mayday la clase pasada. Además de la clase de Mayday, en algunos buques, un disparo de cañón o una señal detonante, una bengala, ¿sí? Sonidos continuos repetidos por cualquier cosa, sirenas, lo que tengan a mano, cohetes, ¿sí? O granadas o estrellas rojas. Esto forma parte del material que lleva como material de seguridad, no, pero sí cohetes o bengalas luminosas, estamos obligados a llevar para marcar la posición en caso de emergencia. Obviamente la señal de SOS, 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos del código Morse emitida por radio, Mayday, ¿sí? La señal de peligro November Charlie del Código Internacional de Señales, esto se hace con 2 banderas. Una bandera cuadrada que tenga, esta es medio complicada de encontrarla, no se encuentra siempre, cuadrada que tenga debajo de ella, digamos, la parte dentro del cuadrado, una bola, un círculo negro. Amarrado, está claro que el barco está en problemas, ¿sí? Bengalas de partidas, señales de humo naranja. Esto también lo necesitamos llevar a bordo como señal en navegaciones de larga distancia. Esto es un tacho como si fuera del tamaño de una lata, digamos, de gas, para darles la referencia. Que se saca la tapa, se tira de un piolín o de una argolla, se arroja al agua y genera una nube de humo naranja tremenda, ¿sí? Déjenme buscarles algunas fotos. Ya llegamos. Eso es una bengala de mano, ¿sí? Una bengala roja de mano. Se ve bastante bien y de bien lejos. Eso es una lata de humo naranja, ¿sí? Ahí está recién encendida. Lo que hace es generar una tremenda nube, 50 metros de diámetro, de humo naranja alrededor de donde haya sido lanzada. ¿Está? Eso se ve de día desde muy lejos. Ahí está la latita recién abierta. ¿Ok? Y ahí están las dos. ¿Está? ¿Qué más hay acá? Bueno, esto es material de una balsa salvavidas. Eso es una balsa salvavidas. Y esto es cosas que aparecen dentro de la balsa. Esto que está acá, esto es un ancla de capa. ¿Sí? Una vez abierta, inflada la balsa, se tira esto al agua. Y esto lo que va a hacer es, lo vamos a ver más adelante, digamos. Lo que hace es mantener la balsa arrastrada por la corriente en la misma dirección. Esto es la balsa sin techo, antes de ser inflada. Y todo eso que está ahí arriba, ¿sí? Es lo que viene dentro de la balsa. Por ejemplo, eso no sé si se logra ver, son 2 sachets de agua
cada uno de esos sachets tiene la cantidad de agua que uno debería tomar por día. Obviamente está en una condición de emergencia, ¿no? Nada de tomarse 2 litros de agua porque se vacían todo, ¿está? Y esto, que parecen barritas de cereal, ¿sí? Son, cada una de ellas, acá hay varias, hay como 10 en cada pila. Esto es el alimento para un día. Súper nutritivo, no tiene gusto a nada, no les va a dar ganas de comerse más de uno por día. Y esto es una balsa salvavidas, ¿no? Un tacho de una balsa salvavidas. Y esto un pontón. Me paso a la presentación. Extensiones del RIPA. Extensiones, perdón, dije extensiones. Esto está muy claro, digamos. Se generó una regla más que la regla de 38 que habla de exenciones, ¿sí? Y dice que el RIPA no está exento para nadie, es decir, que todos están obligados a cumplirlo. Es decir, para que quede claro, ¿sí? Y para que ningún organismo, si se acuerdan al principio dijimos que todos los organismos que reglamenten por arriba del RIPA deben respetar el RIPA y no modificarlo, se genera esta regla para que ningún organismo pueda generar alguna regla que vaya en contradicción contra otras, o que le permita a algún tipo de buque estar exento del cumplimiento del RIPA. Entonces, en previsión de algún vivo que se le ocurra generar ese tipo de reglas, se puso esta, diciendo clara y completamente que todos los buques están obligados a cumplir con la versión del año 1960, que fue la primera, del Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes. ¿Ok? Más claro, imposible. Bien, hasta acá, RIPA, llegamos justo a las 9 de la noche. ¿Preguntas?